hablas sobre tu única adicción. ¿Cuál es esa adicción? Mi adicción era el éxito. Llegó el punto que dormía con 2 celulares en el pecho, en el mismo pecho donde me dio cáncer, porque no quería faltar un mensaje de texto, un email, y por querer ser perfecta, me da cáncer. ¿Cómo se siente una mujer cuando eso pasa? Fue difícil. Yo tengo una doble mastectomía. Fue un dolor tan intenso, fue caos en mi hogar. Y verme completamente destrozada fue difícil. Y yo creo que cualquier mujer. ¿Cuál era la condición de tu madre? Era una maníaco-depresiva esquizofrénica. Ni ella me conocía, ni yo la conocía a ella. Yo le echaba la culpa a mi mamá por mucho del sufrimiento de mis abuelos. Es que le tenía mucho rencor. ¿Te dijo ella alguna vez que te quería? Yuri Cordero, periodista líder, productora del noticiero Primer Impacto, nominada al prestigioso Emmy Award, es la autora del libro La virtud del proceso. Adicta al trabajo, el éxito y la perfección, la vida de Cordero dio un giro inesperado cuando fue diagnosticada con cáncer. Despojada de sus senos, su identidad y dignidad, Yuri tuvo que resucitar su pasado para entender el presente y forjar un nuevo futuro. Hoy es mi invitada en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Yuri Cordero, bienvenida. Muchísimas gracias, Coco, por tenerme aquí. Yuri, eres una mujer que ha inspirado a muchas mujeres. Uno de los eventos que más te ha caracterizado y por los cuales mucha gente te conoce es porque recientemente, hace unos años, tuviste una mastectomía. ¿Cómo se siente una mujer cuando eso pasa? Es una decisión que yo tomé y fue radical. Yo tengo una doble mastectomía. Y cuando yo decidí hacer eso, no fue por mí, fue por proteger a mis hijos. El tipo de cáncer que yo tenía regresaba en el mismo seno del 25 al 35% de las veces más fuerte. Y yo dije que yo no iba a pasar por eso, porque entonces cada 6 meses tenía que revisarme y poner a mi familia a través de una incertidumbre sobre mí. Entonces, ¿de qué me valen los senos si me puede causar la vida? Un cáncer que yo no sabía qué tan grande o tan pequeño era cuando me lo dijeron. Decidí hacerlo así. Creo que cuando uno toma decisiones basado no solamente en el bienestar de uno, aunque sí es importante, yo lo tomé por el amor a mis hijos, para que ellos no sufrieran. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. No fue fácil porque la primera vez que yo me vi completamente, vamos a decir, desnuda en un espejo, estaba recién operada, parecían, qué sé yo, 2 bolsas arrugadas, enconadas. Eso fue duro. Y recuerdo que mi ex esposo era el que me ayudaba a drenar los tubos. Él era militar y yo tenía que escribir cuántos miligramos yo expulsaba. La primera vez que hicimos eso, él me decía, yo me miraba al espejo y lloraba. Yuri, hacía así, 10 milligrams, porque era americano. Write it down, you're beautiful. Yo lo escribía, me miraba y comenzaba a llorar de nuevo. Yuri, a mí nunca, 15 milligrams. Y lo escribía. Ese día yo creo que fue uno de los días más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque fue un dolor tan intenso. Yo verme completamente destrozada. ¿Te sentiste deformada? Oh, por supuesto.
Por supuesto, porque las mujeres, hay que decirlo, tendemos a ser vanidosas. Y no era que yo tenía un cuerpo perfecto, pero sí uno está acostumbrado a verse de cierta manera y verme completamente destrozada fue difícil. Y yo creo que cualquier mujer que lleva un procedimiento así, cualquier mujer que determina que debe hacer un procedimiento así, debe estar lista para lo que va a haber después y debe ser fuerte emocionalmente. ¿Qué le dirías a una mujer que esté considerando un procedimiento así? O que lo debe hacer. Fue la mejor decisión que yo tomé de mi vida. El tipo de cáncer que yo tenía, yo no tuve que hacerme yo no tenía radiación, no tenía ningún tipo de tratamiento extra. Entonces, para mí, ser radical detuvo muchas otras cosas que quizás tuviese que soportar. Una radio, una quimio, no tuve que hacer nada de eso. El doctor quería una lumpectomía. Él lo quería, pero yo no podía. Mis hijos, cuando se los dije, pensaron que su mamá se iba a morir. El varón, que es el mayor, se quedó catatónico como por 30 minutos, no hablaba, no se movía. Mis hijas, cuando lo ven a él, un poco nervioso, estaban llorando. Fue caos en mi hogar. Y yo no traigo caos a mi hogar. Yo soy el cimiento de mi familia. Entonces yo no voy a hacer nada que los ponga a ellos en una situación difícil. ¿Por qué te sientes el cimiento? Es que era necesario. Yo creo que todos nosotros, cuando vivimos una niñez que ha sido difícil, porque yo no tuve ni mamá ni papá, yo me crié con mis abuelos y mis tías, nos acostumbramos a cuidarnos de una forma específica. Y yo entendía desde muy joven que tenía que tener control sobre mi vida y tomé decisiones tajantes toda mi vida que me ayudaron a sobrevivir muchas circunstancias difíciles. Dame un ejemplo. Cuando yo me fui de mi hogar a los 18 años. ¿Por qué te fuiste? Porque mi mamá tenía muchos problemas mentales. Fue una persona con quien yo no me crié. Yo vine a vivir con ella a los 10 años. Yo no podía seguir en esa atmósfera. No podía. Me abrumaba. Y decidí lanzarme, yo le digo, al mundo de los adultos. Pero yo digo que yo me venía preparando para ese mundo desde los 13 años. Porque a los 13 años yo estaba trabajando. Yo tuve un trabajo desde los 13 años hasta hoy en día. Yo nunca no he tenido un trabajo. De uno me iba al otro. Y he tenido 5 trabajos mi vida entera. Nosotros vivimos en ciclos. Y cada trabajo que yo he tenido, menos el que tengo ahora, por supuesto, estaba ahí como 6 años y medio. O sea, yo comencé a trabajar en un pulguero vendiendo brasieles. ¿Qué es un pulguero? Un pulguero es como un tianguis. Como un mercado. Un mercado al aire libre donde las personas venden todo tipo de cosas. Yo vendía brasieles, éramos yo y mis primos. Te diría que fue un tiempo divertido, pero cuando uno lo piensa atrás, uno dice, wow, yo trabajé ahí desde los 13 a los 17 años, todos los fines de semana, de 6 de la mañana a 6 de la noche, ganando $20 al día. Entonces yo digo, quizás yo nunca me imaginé que una vendedora de brasieles iba a terminar siendo la vicepresidenta y productora ejecutiva de unos programas más importantes de este país, pero yo digo que Dios sí. Yo digo que ese fue mi campo de entrenamiento. Ese pulguero tenía un jingle que decía, Opalaka Hialeah is the place to be. It was crazy. Era el lugar donde tienes que estar. Y definitivamente lo era. Era mi lugar de entrenamiento donde yo aprendí sobre el dinero, cómo manejarme, lidiar con clientes. Uno lo ve así ahora, pero ahí lidiaba con todo tipo de personas. Porque la gente quizás pensaría que solamente gente pobre va a los tianguis, a los mercados. No. Hay muchas personas de dinero que van ahí buscando un buen deal. Entonces yo lidiaba con todo tipo de personas. Pero, y la ciudad se llamaba Hialeah. Se llama Hialeah todavía, que se llama la ciudad del progreso. Cuando yo termino de trabajar ahí, trabajo en Coral Gables. A esa ciudad le dicen la ciudad hermosa.
Y ahí aprendí a ser fina y refinada. Entonces yo digo, donde tú comienzas definitivamente no es donde tú terminas. Y yo creo que en ese crecimiento que nosotros aprendemos a través de etapas, es donde vemos el crecimiento real de quiénes somos, de qué tan lejos podemos llegar y todo lo que nos falta, porque, vuelvo y repito, son ciclos. Y ahora estoy en un nuevo ciclo. Llevo 5 años haciendo algo nuevo y me encanta. Pero para llegar a este punto tuve que pasar por mucho. Donde uno puede pararse en los lugares, como yo estoy aquí sentada hoy, y hablar con autoridad, sin ningún tipo de vergüenza de quién, de dónde yo salí y a dónde estoy. Tu libro, La virtud del proceso, no solamente nos enseña que tenemos que aprender de esos procesos, sino que, como tú bien acabas de mencionar, es el proceso lo que crea la persona final. En el libro hablas en mucho detalle sobre tu infancia. Te criaste, como bien mencionaste, con tus abuelos. ¿Qué edad tenías cuando viste a tu mamá por última vez de niña pequeña? Yo la veía, creo que la vi 2 veces cuando ella se mudó a Atlanta, porque se casó de nuevo, hizo su vida. Pero yo vivía con mis abuelos. La relación que tuve con ella de verdad fue a los 10 años cuando mis abuelos se mudan a este país. ¿Qué ocurre cuando una niña que no ha visto o vivido con su madre desde los 6 meses ahora vive con una mamá que es prácticamente una desconocida? Fue difícil. O sea, nosotros nos sentábamos en una mesa porque mi mamá siempre se ocupaba de llevarme a lugares bonitos para que yo aprendiera a ser una persona educada y refinada. No hablábamos. Era una cosa muy rara. Es que no teníamos de qué hablar. Suena raro, pero es la verdad. Ni ella me conocía, ni yo la conocía a ella. ¿Tenías miedo de ella? Sí, llegó un punto, no sé si era miedo, pero sí la trataba de lejos. A los 10 años fue uno de los puntos más difíciles de mi mamá cuando yo llegué aquí. En el libro yo hablo de el martillo de mi mamá. Y mi mamá dormía como un martillo debajo de la almohada. Y su ex esposo una noche llamó a mi abuelo porque ella no estaba bien. Y mis abuelos, si cualquiera hablaría de ellos, diría que son unas personas muy calmadas, muy derechas, muy tranquilas. Y nunca había visto a mi abuelo tan alterado. Y mi mamá no entendía. Después de ahí, mi mamá se divorcia, deja a su ex y ahí comenzó un proceso muy difícil para ella porque no mejoró, sino que empeoró. ¿Cuál era la condición de tu madre? Era una maníaco-depresiva esquizofrénica. Descríbelo para quienes no están familiarizados con ello. Una maníaco-depresiva esquizofrénica es una persona que, número 1, se mantiene sumamente alejado de los demás. Número 2, se habla así sola. Número 3, para de asearse. O sea, yo puedo seguir. Número 4, no puede aguantar un trabajo porque se habla sola. Número 5, no dormía de noche. Se pasaba la noche hablando que mis abuelos tenían que tocarle la puerta. Nuris, baja la voz, porque no podía hablar. Era agresiva. Y era agresiva con la gente que más quería, que eran mis abuelos. Sin embargo, cuando toman medicina, se estabilizan. El peor problema de una persona con salud mental es dejar de tomar sus medicinas. Son manejables si son detectadas a tiempo. Pero mis tías me dicen que mi mamá siempre había algo que no estaba bien. Una de sus primas, cuando yo la entrevisté para el libro, me dice, es que yo pienso que ella tuvo una depresión postparto de la cual nunca se recuperó. Pero antes de estar embarazada, mi tía me decía que ella le decía a mis abuelos que alguien la perseguía y ellos no lo dudaban. Claro que no. Mi mamá era preciosa. Era una mujer alta, pelo rojo, espampanante. O sea, era bonita de cara, se vestía impecable. Mis abuelos pensaban, claro que la están persiguiendo. Pero una vez mi abuela me dice, es que tu abuelo la esperaba y nunca
había alguien ahí. Él la esperaba de la escuela. Estaba todo en su mente. Y eso era cuando ella era joven, antes de dar a luz. Ese problema ya venía, lo que nadie se dio cuenta. En ese entonces no se hablaba de la salud mental. Hasta hoy en día es un estigma. O sea, la gente va al médico para todas las cosas, menos a un psicólogo o un psiquiatra cuando tiene un problema. Prefieren ir a amistades que desafortunadamente muchos de ellos te hablan de su experiencia, no lo que quizás es mejor para ti. Entonces, tú necesitas esa persona que cuando hable contigo se va a salir de su ser y se va a enfocar de lo que es bueno para ti, porque si no, vas a salir peor de lo que estás. Yo creo que en las amistades, mira, en este momento me estoy entrenando para ser capellán. Y eso es una de las cosas que se habla en esa clase, de los 9 pasos. Hay 9 pasos muy claves de la sanidad interior. Y una de ellas es escuchar a esa persona sin juzgar, sin darle quizás consejos que no salen de ti, de tus heridas. Porque si le estás hablando a las personas de lo que tú sufriste, no lo estás ayudando. Lo estás metiendo en el mismo hueco donde estabas tú. Y eso no puede ser. Hablando de heridas, tus heridas que iniciaron jovencita, ¿progresaron cuando viniste a vivir con tu madre a los 10 años? Yo creo que no sabía que estaba herida. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando me fui. Cuando me fui de la casa de mis abuelos y corté esa relación completamente. O sea, fue una cosa tajante. Yo le digo a la gente que yo comencé a vivir en la vida de adulto sin estar preparada para eso. Yo me pagué mi propio college, yo pagaba mi apartamento, yo tenía mi auto, yo era autosuficiente. Lo único que yo le pedía a mi abuela era que me lavara la ropa porque lo odiaba. Pero todo lo demás lo hacía yo. Yo era una supervisora en Home Depot. Yo tenía empleadas que podían ser abuelas mías. Sin embargo, a mí fue que me dieron el trabajo de supervisora. Entonces, siempre... ¿Por qué crees que te dieron a ti ese trabajo? Porque siempre tuve la tabla de enfocarme en lo que tenía que hacer y saber manejar a personas sin destruir, sin querer quizás imponer lo que debían hacer de una forma abrupta, sino a través del liderazgo, de entender, de escuchar, de ser justa con las personas. No le hacía a ellos algo que a mí no me gustaría. Y no voy a decir que soy la supervisora perfecta. No, eso no es verdad. Quizá para algunas personas soy muy estricta, quizás para otras no soy lo suficientemente estricta. Entonces, yo creo que la gente te ven desde sus sentimientos, quizás desde sus maneras de ver a otras personas. Pero yo soy quien soy, no puedo ser otra persona. Entonces, al final del día, lo que tengo es que tengo que vivir a través de mis valores y de mis principios. ¿Cuáles son tus valores? Yo creo que los valores más importantes que yo tengo es ser honesta y ser leal. No trato de ser otra persona. No puedo. O sea, yo creo que cuando tú no eres real o leal, son 2 cualidades claves, no solamente para las otras personas, pero para ti misma. Porque si yo no soy real con quien yo soy o leal a quien yo soy, who am I fooling? ¿A quién yo le estoy mintiendo? ¿A los demás? No, es a mí. Entonces, ¿cómo uno vive así, siendo una persona que no es? Cómo curar es un podcast sin fines de lucro, libre de patrocinadores. Si deseas ayudarme, puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com, donde encontrarás las fórmulas que he creado desde 1999, 100% naturales para tu salud, belleza y cuidado del hogar. Una de mis fórmulas favoritas es Happy Tummy. Es efectiva para quienes tienen problemas de distensión abdominal, reflujo, gastritis, gases, digestión pesada o inflamación en el abdomen al comer. Añade 15 gotas antes de cada
comida y disfruta de una barriguita feliz. ¿Por qué crees que tantas personas, especialmente mujeres, no intencionalmente, hacemos eso? Porque se preocupan del qué dirán. ¿Por qué nos preocupa tanto a las mujeres el qué dirán? Porque quizás tenemos heridas que no hemos sanado. Y esas heridas las cargamos algunas veces hasta la adultez y seguimos tratando de brincar un hueco cuando algunas veces hay que cruzar la calle y hacerlo de otra manera. Y yo siempre hablo de eso en mis clases, que hay una mujer que veía un hueco, pero ella quería estar al otro lado. Lo brincaba, se caía, se caía, siempre se caía, pero estaba tan enfocada en el hueco que no buscaba soluciones. Y yo decía que ese era yo. Yo me enfocaba en algo y no salía de las situaciones hasta los días que yo decía, ok, yo no lo voy a hacer más, hasta aquí llegué y yo sí tengo el poder de salir de lugares, aunque me duela. Dame un ejemplo de cuando eso ocurrió. Eso ocurrió en mi primer matrimonio. ¿Qué pasó? En mi primer matrimonio era una situación demasiado difícil y yo te diría que era el amor de mi vida. O sea, me casé súper joven y estuvimos juntos 8 años, hasta un día. Yo estaba embarazada de mi segunda hija, tenía 6 semanas de embarazo. Me cansé de un día para otro, recuerdo que como si fuera ayer, entrando a Univisión. Le dije, asegúrate de que cuando yo llegue tú no estés. Le di al control del trabajo y entré a mi trabajo. Nadie sabía que yo me estaba divorciando y estaba embarazada. Nadie. ¿Qué te llevó a ese punto? Yo creo que estaba cansada. ¿De qué? De las irregularidades en nuestro matrimonio. Dame un ejemplo. Él era inestable. Era un proveedor, pero era inestable. ¿Emocionalmente o de qué tipo? De muchas cosas. No de forma monetaria, porque sí proveía para el hogar. Pero mi ex esposo era el viernes y desaparecía y llegaba el domingo. Y eso fueron años así. ¿Y qué hacía? ¿Quién sabe? O sea, yo pienso que bebía de más. No lo llamaría alcohólico porque no era una persona que no podía mantener un trabajo. Sin embargo, mucha gente le dicen a eso un functioning alcoholic. Yeah. Pero era inestable emocionalmente para mí, para mis hijos. Era muy fuerte de carácter y yo no era una mansa palomita. Yo siempre digo a la gente, no es que yo era una santa. Yo tampoco era fácil. Era exigente, pero era muy responsable y entendí que eso no podía seguir así. Yo no podía estar con una persona que no me valoraba o veía que ya era nuestro segundo hijo y él seguía haciendo cosas incorrectas. No. ¿Cómo lo superaste? Empecé a cuidar de mí. ¿Cómo lo hiciste? Fui muy diligente conmigo misma. Inmediatamente recuerdo que cuando di a luz, vendí la casa que teníamos, me compré otro apartamento y comencé a vivir de nuevo. Como que yo creo que por mucho tiempo no me daba tiempo a sanar, sino que next. Nunca me daba un tiempo de break, sino que esto tiene que pasar y vamos a seguir adelante. Y eso es lo que creo que siempre me ha ayudado, porque no permito que las circunstancias me detengan de hacer cosas que yo entiendo que son mi responsabilidad. Imagínate que yo me hubiese tendido a llorar con una hija recién nacida y un niño que tenía 3 años en ese entonces cuando yo dejé a mi primer ex. O sea, ¿qué pasa con ellos? No era el momento. Y nosotros tenemos que aprender a ser responsables y algunas veces poner nuestras emociones en hold por el beneficio de los que más nos necesitan. Y creo que he hecho eso siempre. Y quizás es bueno y quizás es malo. Quizás es malo porque algunas veces no nos preocupamos de nosotros mismos, pero sí era bueno
porque mis hijos necesitaban una persona que fuera fuerte y que pudiera proveer para ellos. Y también tenía la ayuda de mi familia. Yo no lo hice sola. Tengo una familia maravillosa que lo que yo necesitaba, ahí estaban. Y quizás hay personas que nos escuchan que no tienen familia. Yo digo que si tú tienes un buen amigo, de verdad que un buen amigo, que te quiere de verdad, no es por interés, que te quiere de verdad ver triunfar, te va a ayudar. Todos necesitamos un equipo de apoyo, aunque sea una persona, para ayudarte a seguir adelante. Definitivamente que sí. Eres una mujer que muchas mujeres considerarían extremadamente exitosa. De la nada hiciste una trayectoria profesional que es digna de admirar. Hoy en día eres la vicepresidenta y productora de Primer Impacto, el programa más importante de noticias en Estados Unidos y en Latinoamérica en español. ¿Cómo crees que esos títulos hacen que otras mujeres que no te conocen te perciban? Yo creo que primero que no fue fácil. O sea, yo llevo 32 años en los medios de comunicación. 32. No es que yo comencé mi carrera en el 1991. Recuerdo que mi primer gran historia fue el huracán Andrew en la Florida. Del huracán Andrew hasta ahora, o sea, ha llovido mucho. Es que no fue de la noche a la mañana. ¿Pero tú crees que quizás otras mujeres se sienten intimidadas? Eres una mujer triunfadora, pero además eres imponente, eres alta, eres guapa. ¿Tú crees que otras mujeres quizás sientan intimidación por todo lo que has conseguido porque no te conocen personalmente? Yo no sé lo que se pueden sentir otras personas, pero yo creo que si se dan la tarea de conocerme y de ver que soy igual que ellas, una persona que sí es definitivamente muy dedicada y muy enfocada en mi meta, pero también soy una mujer normal. O sea, mi identidad no tiene que ver nada con ser vicepresidenta y productora ejecutiva de Primer Impacto. Yo le digo a las mujeres que si tu identidad está basada en un título, te veo fea para la foto, porque el día que no lo tengas, entonces ¿quién eres tú? Me tomó mucho tiempo entender que yo soy hija de Dios primero, madre de mis hijos, y la bendición de todo mi esfuerzo fue este trabajo que tengo ahora. Pero esto no me define, porque si el día de mañana no lo tengo, yo sigo siendo una experta en los medios de comunicación. Yo sigo siendo una persona capacitada para hacer muchas cosas, no solamente en los medios de comunicación. Y yo creo que nosotras las mujeres nos tenemos que ver mucho más allá de nuestros trabajos. Yo le digo a las mujeres que son el CEO de su casa, la mentora de sus amigos, la contadora de sus finanzas, o sea, la asesora de su familia. Tenemos muchos títulos importantísimos que quizás nosotros no vemos nuestro valor, pero todo el mundo alrededor sí lo ve. Porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas y hacerlo de forma natural que no nos damos cuenta lo que significamos para los demás. Yo pienso que es importante que las mujeres paren de compararse con otras, porque todas somos especiales. Todas tenemos algo que ofrecer. Y cuando yo veo a mis hijos, lo veo tan diferente a todos ellos. Tan diferente. Y así somos todos, pero cada uno tiene su encanto, igual que todas las mujeres, todos los hombres también. ¿Tú crees que el dolor que has pasado, el hecho de que has sufrido muchas cosas durante tu niñez, adolescencia, matrimonio, te ha hecho una mejor persona? Yo creo que sí. Tú tomas dos decisiones. O aprendes de tus errores o te conviertes en víctima. Y yo nunca he sido víctima. No me voy a poner en ese rol. No se puede.
porque entonces las víctimas no logran absolutamente nada. Es lo que tú aprendiste de esa situación lo que te ayuda a seguir adelante y asegurarte de que tú no cometas esos errores de nuevo. Porque si no lo aprendiste una vez, te va a pasar de nuevo. Quizás de otra forma, pero es el mismo problema. Es el mismo problema. Y si no aprendemos la primera vez, vamos a sufrir mucho. En tu libro, La virtud del proceso, hablas sobre tu única adicción. ¿Cuál es esa adicción? Mi adicción era el éxito. ¿Por qué? Porque era donde yo encontraba mi valor. Yo pensaba, como quizás no me sentí admirada en mi niñez, esa era una forma de yo ser valorada en mi adultez. Entonces, si yo era la mejor en mi trabajo, la que siempre estaba presente, la que siempre hacía las cosas, la que todo le quedaba bien, era una forma de decir, wow, mira qué bien Yuri hace las cosas. Y por querer ser perfecta, me da cáncer. Y yo les digo a la gente, es que por algún lado algo va a romper. Si tú no sacas tiempo para tu salud y para tu bienestar, vas a estar forzada a sacar tiempo para tu recuperación. Y eso me pasó a mí. Cuando a mí me dio cáncer, yo estuve entre las 3 cirugías 14 semanas en mi hogar. Recuerdo que las primeras 5 semanas, la primera cirugía que tuve, no hablaba con nadie. Y me decía mi esposo, pero llama gente y busca gente. Y no, yo necesitaba el silencio. Y he utilizado el silencio como una herramienta poderosa toda mi vida. Porque en el silencio tú te recargas. En el silencio tú meditas. En el silencio tú aprendes a escucharte a ti y a tus necesidades. Y en el silencio también se puede escuchar a Dios. Porque si estamos hablando todo el tiempo, escuchando voces diferentes, expresando absolutamente todas nuestras preocupaciones, lo que estamos alimentando es la negatividad. Y yo no podía en ese momento, yo tenía que sanar. Y necesitaba despegarme de absolutamente todo a mi alrededor para yo estar bien. Hay fotos mías antes y después del cáncer donde mi semblanza se ve diferente. ¿Qué cambió? Había una foto que fue el primer día que yo regresé a Univisión y me veía relajada y calmada. Y antes de eso, para mí, yo me veía como gris, como apagada, como que necesitaba un descanso. Y me llegó a través de una enfermedad. Yo digo que el cáncer fue una bendición tremenda, porque me ayudó a valorar muchas cosas, pero lo más importante que me ayudó a valorar fue a mí misma. Entendí que era importante, que no podía hacerlo todo, que necesitaba descanso, que yo tenía que cuidarme por mí y no por mis hijos. La razón por la cual yo me hacía exámenes todos los años no era porque yo quería estar bien para mí. Yo no quería pasar que mis hijos pasaran por lo que yo pasé con mi mamá. Yo quería que ellos tuvieran una mamá presente, pero llegó el punto que dormía con 2 celulares en el pecho, en el mismo pecho donde me dio cáncer, porque no quería faltar un mensaje de texto, un email, una llamada, y así no se puede vivir. Tenemos que desconectarnos. Y ahora, no es que si yo tengo que trabajar mañana 24 horas al día, yo lo hago. Pero es que mi trabajo no me exigía yo trabajar eso. Era yo. ¿Y por qué te lo exigías? Porque yo quería ser perfecta. ¿Lograste ser perfecta? Es que la perfección no existe. O sea, si yo soy o pienso que soy perfecta en algo, en otra cosa no voy a hacer bien.
Y mira, yo me río cuando la gente habla de balance. El balance no existe. ¿Por qué? El multitasking tampoco, porque no hay un balance perfecto. Eso significaría que si tú y yo estamos aquí hablando 1 hora, con la primera persona que yo hable va a tener que hacer 1 hora porque tiene que haber un balance. Entonces todo hoy durante el día tiene que ser 1 hora para que todo esté balanceado. Y eso no es realista. Hay una regla que se llama la 80-20. Y la regla 80-20 dice que si tú le dedicas el 20% de toda tu energía a algo que de verdad tú quieres hacer bien, lo vas a lograr. Porque no puedes hacer 80% de las cosas perfectas. Cuando yo fui a escribir ese libro, yo decidí que lo iba a hacer en un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo te diste? 6 meses. ¿Lo lograste? Oh, sí. Sí, porque yo soy exigente conmigo misma. Entonces, si yo me propongo algo, yo lo logro. Y recuerdo que yo dije, ok, si son 38,000 palabras, tengo que escribir, yo hice la matemática, qué sé yo, 6,000, qué sé yo cuántas, y de aquí a este día lo tengo que tener escrito. Fue una locura, pero lo logré. Lo logré. No me sorprende. Yo me enfoco en mis cosas. Lo que yo no hago es hacer 5,000 cosas a la vez. Antes sí. Antes sí, yo creo que sí. Antes yo creo que yo hacía mucho a la vez y al final del día estamos como en un círculo vicioso. Y no vamos a ser perfectos en todo. Pero también te digo que estaba muy enfocada en 3 cosas principales. Estaba enfocada en mi trabajo, en mis hijos y en mi familia. Lo que ahora me he dado tiempo para hacer otras cosas para mí. Ya es diferente, ya mis hijos están más grandes, ya estoy en otra etapa que es muy bonita, porque ya sí son mis hijos, pero también creo que también soy su amiga, aunque, ¿sabes? No amiga 100%, porque creo que los padres no podemos ser amigos 100% de nuestros hijos. ¿Por qué dices eso? Porque tiene que haber una línea de respeto. ¿Como en el empleo y los empleados? En el empleo y los empleados, no, yo creo que uno también puede ser amigo ahí, pero también tiene que haber una línea. Hay una línea que no se puede cruzar. Yo recuerdo que yo tenía una jefa y es hasta hoy en día una de mis mejores amigas y mentoras, pero cuando trabajamos, yo sé mi lugar. Yo creo que las personas tienen que saber su lugar y yo sé mi lugar en mis amistades y en el rol que estoy cuando esa persona está en una posición específica. Para tú tener autoridad, tienes que darla y tienes que someterte a la autoridad. Si no te sometes a autoridad, no eres líder. No eres líder. Tú tienes que saber en qué lado tú estás siempre y en qué rol tú tienes que jugar. Porque yo en mi trabajo, por ejemplo, llevo, imagínate, décadas trabajando con personas que ahora son mis jefes. Una cosa es cuando estamos hablando con amigos y otra cosa es cuando estamos hablando de trabajo. Si tú no mantienes la línea, la relación no funciona. Y yo sí la entiendo muy clara la entiendo. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Cuál momento de tu niñez tú recuerdas que te sentiste plenamente feliz? Tengo una foto, ¿la puedo enseñar? Sí. Oh my God, a mí me encanta esta foto. Tú sabes que esta foto, el otro día, yo estaba en una reunión con Brian Tracy, que para mí fue surreal. Yo miraba alrededor y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Porque algunas veces seguimos enfrentando ese síndrome de impostor. Y hay una foto donde yo tengo la mirada exacta que esa foto.
Yo te diría que esa niña determinada es la misma niña determinada de hoy, la mujer determinada de hoy. Yo soy bien enfocada. Cuando yo miro esa foto, no miro a una persona perdida o insegura. Miro a una persona demasiado seria, sabiendo para dónde va y qué es lo que quiere. Porque en la foto que me tomaron en esa reunión es la misma mirada. Y yo estoy segura que cuando me tomaron esa foto, yo estaba hablando con alguien que estaba al lado mío, que es un Olympic champion, era un campeón de soccer, creo que en Australia, espectacular. Yo he aprendido a enfocarme en las cosas y yo estoy segura que estaba hablando con él. Entonces, yo creo que cuando uno se enfoca, uno aprende y también entiende a los demás y les da el respeto que ellos requieren. Yo creo que es la misma niña. Y esa niña que cuando llegó a Estados Unidos tuvo que vivir con su mamá, que estaba enferma, ¿cuáles fueron tus miedos más grandes en esos años? ¿Tú estuviste con ella cuántos años? Estuve con ella como 4 años solamente, pero fue difícil. O sea, vivir con mi mamá fue difícil. Ella es que no me conocía. O sea, no hablábamos, era duro. Y creo que... Y cuando dices no hablabais... es que no teníamos tema de conversación. Pero hablabais de cosas cotidianas, de comer, de... Sí, claro. Hola, buenos días, hello. Me hacía mi desayuno, pero no había una relación. Nunca lo hubo. Y fue difícil para mí en el libro cuando yo me di cuenta que le hice a ella lo mismo que ella me hizo a mí. Inconscientemente, no lo entendí. Recuerdo que mi psicóloga, porque el libro tiene una guía, y yo quería que una psicóloga revisara mis ejercicios porque yo quería ayudar a las personas. Y me hizo leer el libro. Y una cosa es escribirlo y otra cosa es escucharte decir absolutamente todo lo que tú viviste. Varias veces tuve que parar. Y cuando yo me di cuenta que le hice lo mismo a ella, fue muy duro. Y ella me tuvo que decir, un segundo, es que tú no eras su mamá, tú eras su hija. En esos años que estás viviendo con tu mamá, que sientes que no hay esa relación, ¿te dijo ella alguna vez que te quería? No creo. ¿Cómo te sentías? Es que suena bien difícil de decir esto, pero voy a ser honesta. Es que no lo entendía y de verdad no creo que me importaba mucho si me quería o no. Te lo digo así, yo sé que es duro decirlo, pero es la verdad. Porque no teníamos una relación. Y no digo que eso está bien. Entiendo que mientras crecía debí buscarla más. Yo le echaba la culpa a mi mamá por mucho del sufrimiento de mis abuelos. Es que le tenía mucho rencor. Mis abuelos lloraron mucho por ella. Ella era su hija menor, su hija biológica mejor, porque tienen una hija adoptada, la más chiquita, que es como mi hermana, que es adoptada. Pero la culpaba por muchas cosas. No la entendía mi mamá. ¿Cuáles cosas eran las que tú le culpabas? Le culpaba porque perdieron su casa. La culpaba porque los hizo sufrir. La culpaba por la manera que ellos se sentían con ella, por el sufrimiento que tenía. Porque no aceptaba el diagnóstico que ella tenía. No aceptaba su enfermedad porque no la entendía. ¿Alguna vez pensaste en confrontarla? No, para nada. No. Simplemente me alejé. ¿Sabía ella que estaba enferma? Yo creo que sí. Yo creo que sí sabía, pero ya llegó un punto que estaba tan ida que no sabía ni dónde estaba, ni quién era, dónde vivía. Yo te digo que por mi mamá y por todo eso que yo sufrí con ella, es que soy miembro de una junta de salud mental. Yo pertenezco a la organización NAMI,
Y la razón por la cual me uní a ellos es para ayudar a familias y a personas que enfrentaron una situación así como yo. Hay muchas clases que tú puedes tomar para desahogarte, para hablar de tus problemas y para entender esa persona mejor. Esa persona no sabe quizás que está enferma, no entiende que necesita ayuda, no entiende que hay una solución a su situación o simplemente no quieren aceptar que están enfermos y lo que hace es empeorarse. Es empeorarse. Es como cualquier otra enfermedad. Como cualquier otra enfermedad. Sí. Unas personas muy especiales. Mis abuelos son... Mis abuelos eran todo para mí. Todo para mí. Porque mis abuelos era un amor incondicional. Incondicional. O sea, ellos me criaron a mí, a mi hermano, sin ningún tipo de interés. O sea, mis abuelos, el ministerio que tengo se llama High Grace. Es Alta Gracia, lleva el nombre de mi abuela. Porque yo siempre dije, si yo hago algo para otras personas, llevará su nombre. Será el nombre de ella por todo lo que ella hizo por mí. De una manera incondicional, sin ningún tipo de interés, solo por ayudarme para que yo sea la mujer que soy hoy. Mi abuela era bien fuerte. Mi abuela no era una mujer de mostrar mucho sus sentimientos porque viene de una época de mujeres duras. Pero era una persona que era muy dedicada a todos nosotros, sin ningún tipo de interés. Era una buena persona. O sea, y eso es difícil de encontrar. Difícil de encontrar. Y ella para mí los dos para mí eran lo máximo, pero mi abuela era otra cosa. Si pudieras hablar con ellos otra vez, ¿qué les estuviera dirías? feliz. Yo le digo a Dios, cuando yo me muera, asegúrate de que mi abuela sea la primera persona que yo vea. Que ella sea la que me reciba en el cielo, porque yo sé que ella está ahí. Yo siempre digo eso, estaría feliz. Cuando mi mamá se murió, fui yo la que le tuve que decir que mi mamá se murió, porque los demás, no podían. Y fui yo la que tomó la decisión de desconectarla, porque mis tías no podían. Yo digo que esa fortaleza que yo tengo definitivamente viene de mi abuela. Mi abuela no titubeaba mucho. Mi abuela era una persona muy decidida. Era una persona que sabía lo que era importante y lo que ella tenía que hacer. Y no era de muchas palabras. Simplemente decía lo que tenía que decir y seguía. Y yo creo que de ella es donde yo saco mi fortaleza. De verdad que sí. ¿Qué crees que te diría ella si pudiera hablar contigo ahora? Yo estoy clara. Estoy tan clara que mi abuela estuviera sumamente orgullosa de mí. Porque, ¿sabes que ella no vio mi ascenso a productora ejecutiva? Ni tampoco vio mi vida en la iglesia o ministerial y todo lo que estoy haciendo para el reino. Estaría muy, muy orgullosa porque fue mi abuela la que yo la veía todas las mañanas sentada en su cama leyendo la Biblia todas las mañanas. Y yo recuerdo que algunas veces yo iba y decía, abuela, yo entraba y mi abuela estaba así y seguía orando y me miraba, oraba y seguía.
Y yo no entendía. Yo pensaba que me estaba escuchando. No, ella nunca se desconectaba de la fuente. Lo entiendo ahora. Ella estaba muy conectada con Dios, pero nunca se olvidaba de los demás. Ella no me decía, Yuri-san, estoy orando, vete de mi cuarto. No, ella simplemente estaba sentada, me miraba, hacía así, y yo me iba, y ella seguía. Espectacular, ella, espectacular. En la virtud del proceso hablas mucho sobre el perdón, Sí. sobre la importancia de perdonar. Tengo otra foto que te quiero enseñar. Ah, mi mamá. ¿Sabes? Esta foto es increíble. Cuando uno la ve, es que es una cosa... Y se parece... Todas nos parecemos a mi mamá. Lo vi. Ya, todas. O sea, es una cosa increíble. ¿Sabes quién yo pienso que es una persona maravillosa? Que de verdad perdonó de una forma increíble. Fue la esposa de mi papá. O sea, yo conozco a mi papá a los 26 años de edad. Y es porque mi familia, como él era un hombre casado, no quería que él estuviera en mi vida. En esos tiempos eso no era aceptado, pero él me dio su apellido. A los 26 años, mi tía, una de mis tías, pone un artículo en un periódico de Puerto Rico. Mi nombre es Yuri-san Cordero, estoy buscando a mi papá, no quiero absolutamente nada, solo quiero conocerlo, yo estoy graduada de la universidad, estoy casada, papá. Yo no lo sabía. Y llama a mi hermano. Mi tía confiesa, dice, Yuri-san, porque se me decía Yuri-san, tengo que decirte algo, yo hice esto, yo hice aquello. Y lo conozco, y cuando fui al aeropuerto, fue una cosa increíble. Yo nunca lo había visto, pero cuando yo salí del lobby, yo hice así y yo sabía exactamente quién él era. ¿Cómo lo reconociste? No sé. No sé. Yo tenía como 2 o 3 fotos de él, pero ya era una persona mucho mayor. Él vino con su esposa, con mis hermanos, y todos me recibieron con los brazos abiertos. Cuando voy a la casa estaba una familia completa esperándome, todos los corderos. ¿Cómo fue eso para ti? Oh, fue espectacular. Fue maravillosa la experiencia, porque yo creo que sucedió cuando tenía que suceder, ya era una persona madura. Yo nunca lo busqué. No me interesaba buscarlo. ¿Sabes? Nunca pensé en buscarlo, pero un día, cuando estuve ahí como 3 o 4 días, uno de mis hermanos me dice, quizás tú no sabías que nosotros existíamos, pero en esta casa todos sabíamos que teníamos una hermana que se llamaba Yuri-san y que si alguna vez conocíamos una Yuri-san, lo más probable es que era yo porque ese nombre no es común. ¿Cómo te hizo sentir eso? Fue muy bonito y me quedé en shock. Especialmente después de haberte sentido rechazada por tu propia madre, ¿cómo tu corazón se sintió de que ahora tienes una familia entera nueva? No, fue muy bonito y de verdad que fue maravilloso y me gustó que fue mi tía que tomó esa iniciativa. Quizás yo nunca lo hubiese hecho, pero hasta hoy en día tenemos una relación maravillosa. O sea, es una cosa increíble. Mi hija menor, por ejemplo, si tú la ves, ella es un clon de la hija de mi hermano mayor. O sea, nos llevamos literalmente como 9 meses. O sea, mi papá era un hombre feliz en ese entonces. Sí. Pero, mira, yo diría que, bueno, mi papá, hasta que yo escribí el libro, no sabía que su esposa había ido donde mi mamá a decirle que parara de salir con mi papá. Es que mi mamá no sabía que él estaba casado. Y la que me lo confirma es ella. Y ella me dice, fue tu papá. Él tenía la culpa porque él nunca le dijo que él tenía otra familia.
y mi mamá lo hizo. ¿Tú crees que eso le rompió el corazón a tu madre? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que eso fue parte de su problema, pero yo creo que ella ya venía con problemas mucho antes que eso. Creo que lo empeoró. Su situación mental fue empeorada por ese dolor de corazón. Sí, yo creo que sí. Yuri, ¿tú crees que el reprimir emociones causa cáncer? No sé. Hay una enfermedad que se llama del corazón roto. Hay una enfermedad de corazón roto que la gente lo sufren cuando pasan por momentos sumamente difíciles. Recuerdo que cubrí una noticia que era el caso de Uvalde y había un hombre ahí que perdió a su esposa en esa masacre. A la semana se murió de un problema del corazón. Y muchos doctores empezaron a hablar de ese corazón roto, partido. Entonces te diría que sí, yo creo que sí, que hay enfermedades que te pueden causar un dolor así, fatal. Claro que sí. No sé si me causó el cáncer. Creo que el cáncer me lo causé yo misma. ¿Por qué dices eso? Porque quería ser perfecta. Quería ser perfecta y nadie lo es. ¿Pero ser perfecto no es también una represión de emociones? Quizás, pero yo no lo veía así. Yo veía ser perfecto, querer hacer las cosas bien para ser respetada, admirada, valorada. Y ahí fue que entendí cuando me dio cáncer que mi valor no viene de ahí. O sea, mi valor viene de quién yo soy. Y vuelvo y repito, yo siempre vuelvo a lo mismo porque tuve que aprender a entender que yo soy hija de Dios primero. Él es el que me ha dado todas estas posibilidades para yo estar donde está. Sin Él, yo no estuviese donde yo estoy. Yo digo que Él caminaba conmigo cuando yo no caminaba con Él, esperando que yo lo invitara a decirle, siéntate conmigo y vamos a hablar de todo lo que me ha pasado y a ver qué es lo que tú vas a hacer para restaurarme. Y definitivamente he sido restaurada porque Él usó el amor, la comprensión, me validó como persona, que creo que muchos de nosotros no sabemos quiénes somos porque no entendemos nuestro valor, pero Él me dio todo eso. Y creo que por eso camino como camino ahora. Él es el que nos da la autoridad para seguir adelante, a pesar de las circunstancias que hemos sufrido. Eres madre de 3 hijos, 2 hijas y un varón. ¿Cómo te cambió ser mamá? Oh, a mí me encanta ser mamá y me encantan todas las etapas. Muchas amigas mías me dicen, ay, pero cuando eran chiquitos, oh no, yo estoy disfrutando esta nueva etapa. Y esta nueva etapa me di cuenta el Día de Acción de Gracias del año pasado. Era la primera vez que yo celebré Thanksgiving en mi hogar, porque siempre iba a casa de mi abuela, a casa de mi tía. Yo dije, no, este año mi hija nunca pasaba Thanksgiving con mi hija porque siempre lo pasa con su papá. Y dije, lo voy a hacer antes. Y yo estaba sentada al final de la mesa y estaba mi hijo con su novia, mi hija del medio, Sofía, con su novio, la más chiquita con el suyo, y yo me senté así. Yo dije, oh, la dinámica cambió. Ya estoy en una nueva etapa y me encanta. Ya yo quiero prepararme para bodas, para ser abuela. Yo quiero vivir esa etapa. Yo no vivo en el pasado. Es que si viviera ahí, entonces significa que no lo he sanado. Entonces, yo estoy feliz de vivir todas esas nuevas experiencias. Oh, va a ser maravilloso. Yo le digo que me lo voy a llevar a todo a Disney y me lo voy a llevar a Europa de vacaciones a mis nietos y todos ellos se van a quedar. Mom, ¿cómo es posible? No, ya ustedes van a tener su trabajo y su dinero. Yo me llevo a mis nietos. Yurisan Cordero, escritora, periodista, presentadora. Eres una mujer fascinante, no solamente por lo que has pasado, pero por este manual que nos has dejado, La virtud del proceso. Cada piedra marca el camino hacia la victoria. Gracias por estar en Cómo Curar. Gracias. Un placer. Si eres nueva a este canal,
te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.